¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta y le doy la más cordial bienvenida a Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Estamos listos para llevarle una serie de reportajes especiales realizados por camarógrafos, editores y reporteros de Más Noticias. Así que comenzamos. Los niños genio, una realidad en este país. Lo lamentable es que 93% de los casos son mal detectados, principalmente porque se confunden con autismo y epilepsia. Guillermo Muñoz nos tiene la siguiente historia. Él es Bruno, tiene 9 años, es amado por sus papás como la mayoría de los niños, pero hay algo que lo hace diferente. Nació con una inteligencia superdotada. Cuando tenía año y medio, 2 años, nos empezamos a dar cuenta de algunas características que notábamos que era un poco diferente, era un aprendizaje más rápido. Pero en esa parte como de papá, de que dices, bueno, no quiero idealizar a mi hijo porque pues siempre los vemos hermosos, los vemos los mejores, ¿no? Entonces íbamos con cierta mesura. En segundo de kinder él ya regresaba a la casa y nos comentaba, es que mis compañeros les están repitiendo la A y la volvimos a ver la A y nos la repiten 3 o 4 veces y yo ya me desesperé, ya me aburrí, ¿no? A los menores como Bruno anteriormente se les llamaba niños genio. En la actualidad, la ciencia los denomina como niños sobredotados. El coeficiente intelectual de una persona promedio es de 100. En el caso de estos niños, su coeficiente rebasa esta cifra. De superdotada estamos hablando arriba de 120, 130. Y si estamos hablando más de 130, estamos hablando de una inteligencia muy superior, que son casos muy contados, pero existen. Y bueno, hoy en día, desde hace tal vez unos 30 a 50 años, ya tenemos instrumentos para poder medir o calcular el coeficiente intelectual. Y aquí pues podemos ubicar a personalidades tan reconocidas como por ejemplo el más famoso Albert Einstein o Stephen Hawking, ¿no? Y muchos más que realmente parecieran ser solamente personas como de libros, pero sí hay una cantidad. Te digo que al final de cuentas son muy pocos, pero sí tenemos, por ejemplo, en nuestro estado, casos documentados de niños con aptitudes sobresalientes. Se calcula que en México existen 1 millón de niños y jóvenes con sobredotación intelectual. Según el Centro de Atención al Talento, de cada 100 niños, 3 tienen esta condición. El problema es que solo el 5% son detectados. El resto son mal diagnosticados o tiende a confundírseles con otras condiciones del neurodesarrollo. Muchas veces puede ser que se confunda que un niño autista que tiene mejor capacidad para desarrollar un área determinada pueda considerarse como un niño sobredotado. La maestra en primera instancia puede llegar a considerar que es el famoso TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero habría que hacer una valoración más exhaustiva para poder determinarlo. Pues él ya hablaba bien, no sé, como el año 3 meses, una cosa así, prácticamente todas las palabras eran fluidas, eran muy bien pronunciadas. Caminó igual al año exactamente, ese día empezó a caminar y se soltó por completo. Y bueno, o sea, muchísimas de las características que presentaba un bebé, él no las presentaba así como yo decía, normales, ¿no? Posteriormente, cuando nos dimos cuenta, al entrar en este centro que comenta, nos dimos cuenta que esa es una de las características de estos niños, que duermen poco, que tienen menos necesidad de dormir, porque su actividad cerebral es distinta, es mucho más rápida y no requieren realmente el dormir. Por ejemplo, a mí lo que más me llamaba la atención era que él no dormía, ¿no? Nunca dormía una siesta. Desde que llegó a casa el otro día de que nació, pues yo esperaba que durmiera sus 8, 12, 15 horas, como me decían que duermen los bebés, y él dormía 4 horas, 5 horas, y así, ya después de que despertaba, él se podía estar todo el día, hasta, no sé, unas 20 horas despierto continuas, sin presentar ningún tipo de molestia, ¿no? Aparte de aprender a caminar o leer antes que el resto de los niños, otra característica es que tienden a socializar más fácil con gente adulta. Sí, normalmente me identifico más con la gente más grande. ¿Como que te interesa más la plática o por qué? Pues la verdad no sé, pero me caen mejor la gente grande.
Al terminar el kinder, las sospechas de una sobredotación en la inteligencia de Bruno eran más que evidentes. Nos habla el director que quería platicar con nosotros y nos dice, oigan, su hijo está pero como para entrar a un segundo o tercer año de primaria, egresando del kinder, ¿no? Entonces nos dice, nos declaramos incompetentes para aceptarles aquí al niño porque no lo vamos a poder atender. Para determinar si se trata de una posible superdotación o solo precocidad, lo recomendable es acudir con uno o varios especialistas para obtener el diagnóstico certero. Sin embargo, los únicos que pueden dar un diagnóstico pues es el especialista, como el psiquiatra o el psiquiatra pediátrico, pero pues de ahí en fuera nadie más está facultado para poder dar un diagnóstico, tiene que ser un especialista. El riesgo más grande de un diagnóstico equivocado es que al niño se le empiece a dar medicamentos, situación que repercutirá en su desarrollo y le podría traer secuelas. Bueno, podría ocasionar algún daño a nivel orgánico si se le está medicando con algo que no necesita, y como se encuentra en esa etapa de la vida con una plasticidad cerebral tan pero tan moldeable, pues sí puede llegar a haber repercusiones. De cerca vimos niños que ya habían pasado a sus 6 años por tratamientos de 2 o 3 años de pastillas porque les decían que eran autistas o que eran trastorno de déficit de atención, y efectivamente los niños ya venían con un problema no nada más de falta de atención a sus características, sino que ya traían un problema de adicción a las pastillas que tomaban. Leonel y Mónica, papás de Bruno, prefirieron no arriesgarse a exponer a su hijo a un mal diagnóstico y se aseguraron de darle una correcta atención. Bueno, nos fuimos a la Ciudad de México, le hacen el diagnóstico, sale con sobredotación intelectual y en este mismo centro les dan un taller de potenciación intelectual. Acuden a clases todos los sábados y les dan un taller donde llevan química, medicina, física, algunas materias distintas a lo normal para esa edad que conocemos. Y nosotros vivíamos aquí en la ciudad de Jalapa y empezamos a viajar cada sábado a que tomara el taller. Tomaba el taller y nos volvíamos a regresar. Ellos tienen una escuela en sistema escolarizado y bueno, después de acudir al taller fue invitado a que se integrara al sistema escolarizado. Es cuando nosotros decidimos irnos a vivir a Ciudad de México. Estuvo ahí año y medio, cerca de 2 años, pero al año en esa escuela nosotros decidimos sacarlo, también debido a que no cubría las expectativas de lo que nosotros buscábamos. O sea, también es importante la parte intelectual, pero la parte emocional es básica, ¿no? Y entonces para nosotros es muy importante y veíamos cierta ansiedad en él por la presión y competitividad que se manejaba en esa escuela. Lo sacamos y empezamos y optamos por el homeschooling, hacer escuela en casa, y a partir de entonces ha sido la forma en que más nos ha funcionado. Tener un nivel de inteligencia superior, es decir, contar con esta superdotación intelectual, no es sinónimo de alcanzar la felicidad o tener ya la vida resuelta. Por el contrario, las personas que están en esa condición, por lo regular, enfrentan diversas situaciones, una de ellas la inadaptación social. Hace poco vino una investigadora en donde decía que ciertamente se ha descuidado el estudio de los niños sobredotados y que son unos niños que realmente sufren mucho porque no tienen un lugar, no se ubican en un lugar. Generalmente nos vamos hacia el niño que tiene alguna dificultad sensorial y que ciertamente no puede ubicarse dentro de un grupo y trabajar a la par que los demás. Lo mismo pasa con los niños sobredotados, porque como superan esas habilidades que los demás compañeros de su clase, pues también son excluidos de la mayoría de las actividades, y finalmente también son niños que no van a poder cursar de la misma manera que los demás y siempre van a se van a sentir pues excluidos, ¿no? Y es un impacto social realmente, entonces por eso se ha llegado a incluir como una especie de discapacidad, no porque los haga disfuncionales, pero sí porque pueden llegar a tener ciertas dificultades en su vida, principalmente social. Es tal el nivel de desequilibrio en el plano emocional y el grado de exclusión e inadaptación que ha habido casos de intento de suicidio al llegar a la adolescencia. Sí, por ese lado es como la otra cara de la moneda. Hay experiencias muy fuertes que nos tocó que padres nos compartieran, ya con hijos de 12, 13 años,
que más de 2 o 3 veces intentaron suicidarse, ¿no? O sea, por la misma frustración, depresión o por el medicamento que se les da. El desempeñarse como padres conlleva una fuerte responsabilidad. El serlo de un hijo con características particulares aumenta el grado de compromiso. Supuesto, ese es el comentario que generalmente si alguien llega a saber que tenemos un hijo que se le llama sobredotado o superdotado, la reacción inmediata es, qué padre, ustedes ya tienen la vida resuelta, ya no tienen que trabajar con él. Y no, o sea, en ningún momento te dicen que ya trae el conocimiento integrado y que ya sabe qué va a hacer con su vida. O sea, no, trae una capacidad muy distinta que tenemos que adaptarnos porque el sistema, al menos en este país, no está adaptado, ni siquiera los voltea a ver. De verdad es prácticamente una invisibilidad ante estos niños. Y tenemos que ver qué hacemos porque no podemos esperar que la escuela lo haga, ¿no? En definitiva, nosotros no encontramos una escuela o un centro que se pudiera acoplar a las necesidades específicas de nuestro hijo y teníamos que hacer algo nosotros, ¿no? O sea, es mucho lo que hay que hacer, hay que ir guiándolo, hay que aprender lo más que se pueda sobre estas características que comentaba mi esposo, porque son diferentes y si no nos damos cuenta desde un principio que tenemos que partir de ahí, que hay una diferencia y tenemos que tratarlo como tal. O sea, si yo quisiera tratar a mi hijo como un niño de 9 años, estaríamos muy frustrados también nosotros, porque estamos ante un niño que en muchos aspectos es un adolescente, por ejemplo, ¿no? La enseñanza que la vida les ha dejado a los papás de Bruno a lo largo de estos 9 años ha sido que lo más importante es garantizar que su hijo crezca en un ambiente de amor sin sacrificar su niñez. Sí, me gusta jugar en mi cuarto, me gusta mucho armar cosas. También me gusta andar en bicicleta, me gusta columpiarme en el parque. También voy al parque, me gusta correr. Es un niño muy tierno, es muy amoroso, en muchos aspectos es un niño, ¿no? Él sigue siendo un niño, le fascina jugar, pero su intelectualidad que trae es de un niño, bueno, de un adolescente, ¿no? Fíjate que he notado bastante que me gusta mucho la música de antes. Por ejemplo, mi grupo favorito es The Beatles. También me gusta algunas para niños, de más 31 minutos. The Strokes también me gustan. Tengo varias, pero de antes, aunque también nuevas como Bruno Mars, Katy Perry. Sino también la atención del amor, del chiqueo, el tiempo, ¿no? Principalmente. Y en esta situación, pues los niños van también percibiendo, ¿no? Cómo los padres se comportan para con ellos. Y mi consejo principal sería ese, ¿no? O sea, atender a nuestros hijos en ese sentido, en la parte emocional. No solo es una cosa. Por ejemplo, tengo un interés bastante grande en la biología. También me gusta mucho la ciencia. También física, matemáticas, cosas de ese estilo. Bruno es tan consciente de su intelectualidad como del amor que le tienen sus padres. Para ellos no importa si un hijo es sobresaliente, si es bastante común y ordinario o si tiene una capacidad diferente. Lo realmente trascendente es durante su educación darle al niño las herramientas que lo hagan sentir seguros de experimentar sus emociones, de poder conocerse mejor para que en un futuro logren ser personas equilibradas emocionalmente más allá de su coeficiente intelectual. Para Expediente 4, Guillermo Muñoz. El reto del sistema educativo es detectar a tiempo las cualidades de los pequeños. Y es que se estima que en este país hay alrededor de 1 millón de niños genio. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos puede seguir en las diferentes redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Estamos en Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. La araña violinista es la más peligrosa de México. De hecho, su mordedura puede afectar seriamente la piel hasta causar la muerte. Es más violenta incluso que la viuda negra. Es por ello que Carlos Navarrete nos presenta el siguiente reportaje. Fue exactamente en mayo pasado. Estaba yo trabajando y sentí cuando me picó, fue en esta parte,
pero no lo tomé en cuenta, o sea, fue un piquete de mosquito. Hasta ese entonces yo pensaba que era un mosquito. La herida, cuando me picó, inmediatamente se inflamó, se me puso rojo, pero lo dejé pasar, dije, no pasa nada, es un piquete. A las semanas ya había una erupción y fue hasta junio, el 15 de junio, recuerdo la fecha, que ya no podía caminar, ya toda la pierna se me había inflamado y ya la erupción ya había abarcado gran parte de la pierna izquierda. Stephanie Ábalos jamás imaginó que un ataque de araña violinista le ocasionaría graves problemas de salud. Un intenso dolor le recorrió la pierna izquierda. Era imposible caminar, asegura la joven de 23 años de edad. Cuando la lesión empeoró, apareció el malestar en el resto del cuerpo, temperatura e intenso dolor de cabeza. Fue necesario acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le dieron un diagnóstico incorrecto. Y el médico que está en urgencias me dijo, no, pues es un acceso. Espera que solito reviente y luego regresas para seguir con el desarrollo de los medicamentos. Me fui a casa, pero el dolor seguía. Era muy, muy fuerte el dolor, no me podía levantar. Temperatura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y, o sea, literalmente no podía mover la pierna. Me pesaba demasiado. Y ya la erupción abarcaba toda esta parte y ya comenzaba a salir líquido. Regresó al IMSS y los médicos se percataron de la gravedad del asunto. Ahí recibió una noticia que le provocó temor. Dijo, vamos a revisarte. Llamó a un enfermero de urgencias y me revisaron y fue cuando me dijo el doctor, eso está muy mal y se puede perder la pierna. Y dije, ¿qué? Solamente vine por una incapacidad y me voy a ir sin pierna. La necrosis en la pierna de Stephanie era visible. De la piel muerta brotaba líquido purulento. Mandaron al enfermero por una camilla para que me hicieran un lavado. El lavado pues consistió en cortar toda la parte muerta y introducir gasas para poder sacar todo lo que ya estaba pues el tejido muerto. Y además, o sea, no nada más era la zona donde me había picado, sino era toda la pierna. Incluso hasta los tobillos los tenía inflamados porque no me permitía hacer ninguna actividad. Y ya me evaluó y me dijo que la herida ya estaba limpia. Me recetó algunos analgésicos, más antibióticos porque querían acabar con la infección que había. El segundo diagnóstico también fue incorrecto, pues a pesar de que le dijeron que la herida estaba bien y con todo y los antibióticos que le recetaron, el dolor seguía, la infección avanzó. Fanny, como la conocen sus amigos, consultó una tercera opción y ahí le informaron que una araña violinista le había provocado la lesión. Pero para esto yo no me quedé conforme porque los dolores seguían. Así que tuve que acudir a otro médico, un tercer médico, y fue un médico internista el que me dijo que muy posiblemente lo que había pasado era que me había picado una araña violinista. En el centro del tórax del arácnido se puede percibir la forma de un violín, lo que le da el seudónimo con el que se le conoce en México, violinista. Alcanza apenas un tamaño de 2.5 centímetros, se les identifica por su característico color café y en algunas regiones del país son conocidas como arañas del rincón o reclusas. Tiene un veneno altamente tóxico y potente. Es considerada por especialistas como una especie altamente peligrosa para el ser humano. Es muy grave, pues la araña violinista, ella a diferencia de las tarántulas tiene veneno citotóxico. A la hora de picar te introduce sus dos quelíceros y te empieza a través de las venas, del torrente sanguíneo, te inyecta el veneno que llega hasta los órganos y posteriormente empieza a destruir tejido. Es un veneno citotóxico, empieza a provocar la muerte celular y por lo tanto la necrosis. ¿Puede causar la muerte? Sí, si no se atiende, sí. Lo más probable una amputación. El biólogo Fabián Ramírez Valencia es encargado de un predio de interacción para el manejo de vida silvestre en cautiverio que lleva por nombre Arácnidos del Puerto. Comentó que por lo general las violinistas son arañas tranquilas, de buen temperamento y la mayoría del tiempo les gusta esconderse en los rincones de la casa, pero que atacan cuando se sienten amenazadas.
Lo que yo les recomendaría a la gente es de que mantengan primeramente limpias las casas. La higiene es lo que debe ser primordial. En temporada de calor, como todo artrópodo, va a aumentar su metabolismo, va a aumentar su actividad y sobre todo que son nocturnas estas arañas. Les gusta esconderse atrás de los cuadros, de los que están pegados en la pared. Buscan humedad, buscan oscuridad también. Entonces, pues, por eso te comento, a mayor cantidad de calor empieza a aumentar su actividad. Checar todo, mantener los rincones siempre limpios y despejados. Fanny desconocía todo sobre la araña violinista hasta que visitó al médico internista Arturo Salas González, la tercera opción de la joven tras 2 diagnósticos fallidos. No tengo una certeza del 100%. Ella aseguró que había sido mordida por un bicho. Aquí cuando llegó tenía una zona de necrosis. Necrosis quiere decir muerte celular, una zona de necrosis en una pierna bastante complicada, profunda, grande, con gran zona de enrojecimiento. Y por las condiciones y por la situación en que ella se presentó, por la época del año y por el sitio donde ocurrió, pues uno infiere que muy bien pudo haber sido Loxosceles reclusa. Uno de mis compañeros médicos internistas, que probablemente sea de los que más saben de venenos en el país, me decía que él prefería que lo picara una araña capulina, un alacrán y no una Loxosceles reclusa. La especie es más común de lo que se piensa. Más común de lo que la gente se imagina. La hay prácticamente en todas las casas. No es agresiva por sí misma. Sin embargo, obviamente si se le molesta, pues la forma es morder, defenderse, y una de sus condiciones es que produce lesiones muy importantes. Salas González se encargó de revisar la lesión de Stephanie y descubrió la gravedad de la situación. De inmediato inició con el tratamiento a base de antibióticos y lavados diarios de la zona lesionada. El proceso de atención tuvo una duración de 1 mes. Unas lesiones profundas, necróticas, bordes. Necróticas quiere decir tejido muerto, los bordes con material purulento. Alguien por allí había dicho que era un absceso común y corriente. No, esto se hizo un absceso, se hizo una zona de necrosis, lavar la zona. Mucha gente tiene la costumbre de que en el sitio donde pica un bicho, lo primero que hacen es una incisión al estilo vaquero, succionar la lesión y lavar, y otras personas ponen ligaduras. Aquí no es tan recomendable esto. Aquí lo recomendable es inmediatamente lavar y mantener en vigilancia. Y a las primeras manifestaciones de que haya afectación de los tejidos, hay que debridar la zona. Esto quiere decir quitar el tejido que está lastimado. Antibióticos, generalmente usamos antibióticos que actúen a nivel de piel, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, algunas cremas, pomadas cicatrizantes que favorecen la reepitelización de los tejidos. Reconoce que el caso de la chica pudo haber sido peor, pero por fortuna fue atendida de urgencia para lograr salvarle la pierna. ¿Qué se debe hacer en caso de picadura de araña? Mucha gente tiene la tendencia de que si lo pica un bicho, lo primero que hace es aplastarlo. Lo aplasta. Si lo mordió una serpiente, mata a la serpiente y corre al hospital y no supimos qué serpiente fue. Lo mordió un alacrán y hacen exactamente lo mismo. No, lo que hay que hacer es coger el alacrán, guardarlo y llevarlo con alguien que sepa. Aquí en el Hospital General de Veracruz tienen una amplísima experiencia en ese tipo de situaciones, también en la Cruz Roja y en el Seguro Social. Ha pasado casi 1 año desde aquella amarga experiencia y Fanny nos comenta que el proceso de recuperación ha sido lento. Su pierna izquierda no se ha recuperado al 100%. Pasaron 3 meses para que pudiera regresar a sus actividades cotidianas. Porque hubo todo un proceso de recuperación. No me prohibieron hacer ejercicio, me prohibieron hacer algunas actividades. Tampoco era ni estar mucho tiempo sentada ni caminar, porque apenas el músculo y el tejido se iba recuperando. Los dolores aún siguen. No puedo hacer ciertos ejercicios, no puedo correr, por ejemplo, no puedo caminar largas distancias, porque comienza a doler y me comienzo a cansar. El médico internista le informó que la recuperación podría tardar hasta 1 año.
Cuando vienen, por ejemplo, los fríos, baja la temperatura aquí en Veracruz, el dolor sí es muy fuerte. Comienza a doler y se extiende desde la herida hasta el tobillo. Entonces, esta ha sido la recuperación que he llevado. Ni mucho ejercicio, ni tampoco mucho reposo. De la araña que la atacó, no recuerda nada, ni siquiera la vio. La araña violinista es muy pequeña, no la pude ver, pero sí te puedo decir que sentí cuando me picó. Y es un dolor muy parecido al de un mosquito, pero arde. Arde y de inmediato se te pone la zona donde te picas, sale una erupción y se pone rojo, duro. La experiencia le dejó una reflexión. Por 2 diagnósticos incorrectos, pudo haber perdido la pierna. Aunque no culpa a los médicos del IMSS que la atendieron, la chica reconoce que necesitan mayor preparación para atender casos de este tipo. Sería importante un poco más de información en ese sentido, tanto en los hospitales particulares como, por ejemplo, en el seguro, ¿qué fue lo que me dijo el doctor de urgencias? A lo mejor y no son doctores tan preparados, me dijo que era una erupción. Entonces, imagínate, si yo no regreso, no tendría pierna ahorita, o no sé, o sea, la verdad no. Hace más información, más preparación y más especialización en ese sentido. En el 2015, la Secretaría de Salud dio a conocer la presencia de araña violinista en este país, sobre todo en zonas cálidas. Es por ello que es muy importante identificarlas. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Esto fue Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos.